Bueno, vamos a seguir con el tema sobre la encarnación de Cristo. Bueno, ya mencionamos las genealogías, la genealogía de Mateo, la genealogía de Lucas, que es la genealogía de María, nos presenta a Cristo como descendiente o hijo de el hombre o el hijo de Adán en cuanto a la humanidad. En Lucas capítulo 3 dice el versículo 23: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José. Y ya comentamos que se creía que era hijo de José, porque José era el padre legal y creían que era hijo de José. Sin embargo, tenemos que entender que José y María sabían perfectamente que no era hijo de José, sino que el nacimiento de Jesucristo, aunque fue un nacimiento en todo sentido normal, María concibió del Espíritu Santo y José lo sabía también. Evidentemente los discípulos de Cristo probablemente llegaron a conocer y entender eso, puesto que Lucas lo registra y Mateo también. Ahora hay diferentes aspectos aquí con respecto a la genealogía. Dice que según dice que Jesús inició su ministerio como de 30 años, o sea que podría haber cumplido los 30 años o estaba por cumplirlos. Y dice que era hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. O sea, Elí es el padre de María. Cuando José se casa con María, entonces José pasa a ser hijo político, por decirlo así, de Elí. Aquí es incluido dentro de la genealogía de Lucas, y María no es mencionada, mientras que Mateo sí menciona a María y también menciona a José. Y esto es simplemente para enfatizar el aspecto legal de José como el padre legal de Jesús, y por eso no se incluye a María en este caso. Sin embargo, cuando seguimos aquí en el versículo 31 dice: hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí. Entonces vemos que el hijo directo de David hasta Elí es Natán, no Salomón. Y María nace precisamente como descendiente de Natán. Entonces, en ese sentido, María es quien le da no solamente la humanidad a Cristo, sino también el hecho de ser parte de la nación judía. Y al final dice, versículo 38, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios, aunque la palabra hijo aquí es añadida, no está en el original. Se dice hijo de Adán, Set hijo de Adán y Adán de Dios. Adán no es hijo de Dios, es criatura de Dios, es creación de Dios. Nosotros llegamos a ser hijos de Dios por adopción, por adquirir la naturaleza divina, a través de recibir al Espíritu Santo. Entonces, en ese sentido se nos da el derecho legal de ser hijos de Dios, de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 1, ¿verdad? A todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hijos de Dios. En el caso de Adán no es hijo de Dios, sino que él viene de Dios, como creación de Dios. Pero el propósito de la genealogía que presenta Lucas es hacer énfasis en la humanidad de Cristo. Cristo no solamente es Dios encarnado, sino que Él es el cumplimiento del pacto davídico, pero no a través de, de Salomón, sino a través de Natán, porque es parte de, o es complemento del pacto davídico. Pero aquí principalmente encontramos el cumplimiento de Génesis 3:15, la promesa de
el hijo de la mujer, que heriría en la cabeza de la serpiente. Vamos a encontrar en la Biblia que hay varios testimonios que dan énfasis o que se presentan como registros legítimos de la humanidad de Cristo en cuanto a hombre. Por ejemplo, en Mateo capítulo 2 se habla de la adoración de los magos. ¿Quiénes eran estos reyes magos? Dice Mateo capítulo 2, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. Cuando los magos llegan, ya Jesús había nacido. Ya llevaba bastante tiempo de haber nacido. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Entonces, evidentemente la pregunta que ellos hacen, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Con Herodes se turba, es precisamente porque ellos entienden que este rey podía ser el Cristo o el Mesías, porque veía que les dice y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Entonces ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó desde ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Entonces, aquí estos hombres, que en realidad no eran magos en el sentido de que practicaran la hechicería o la magia, sino magos en el sentido de que eran hombres sabios o hombres doctos. Evidentemente ellos eran astrónomos y ellos estaban haciendo mediciones astronómicas para interpretar el nacimiento del rey de los judíos, en este caso el Mesías. Y ellos interpretaron eso precisamente porque la estrella que ellos identificaron como la estrella que indicaba el nacimiento era una estrella que estaba dentro de la constelación de Leo. Pero al parecer ellos venían siguiendo la dirección o el movimiento de la estrella a través de la constelación. Porque dice que la estrella iba delante de ellos, ya que ellos vienen del oriente, o sea que la estrella los estaba dirigiendo hacia el oeste, hasta que llegaron a Jerusalén. ¿Por qué llegaron a Jerusalén? Porque Jerusalén es la ciudad de David. Entonces ellos asumieron o supusieron que en la capital, en la antigua capital de Israel, iba a estar el rey que ellos andaban buscando. Jamás se imaginaron que ellos iban a tener que ir a Belén, fuera de Jerusalén, para encontrar al verdadero rey de los judíos, al Mesías. Dice, ellos habiendo oído al rey se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y esto de que se detuvo donde estaba el niño, lo que implica es que la posición de la estrella le permitía a ellos por triangulación determinar exactamente el lugar exacto en donde estaba. Entonces vemos acá que Dios está guiando a estos hombres utilizando el conocimiento de ellos para llevarlos hacia donde está el Mesías. Y esto tiene una implicación importante porque Lucas presenta a Jesucristo como el Hijo del Hombre, y estos hombres no eran de la nacionalidad hebrea. Ellos venían del oriente, ellos venían de Babilonia.
Y se cree que estos hombres eran los albaceas del tesoro de Daniel, que Daniel, según la tradición judía, había acumulado para que fuera entregado al Mesías. Él había dado instrucciones, al parecer, y estos albaceas se habían dedicado a guardar ese tesoro. Y cuando se cumplió el tiempo de la venida del Mesías, estos hombres que habían heredado esa comisión por generaciones, llegan donde está el Hijo de María, o sea Jesús, y hacen la entrega de el presente o del tesoro de Daniel. Esto no lo dice la Biblia, esto es según la tradición judía. Versículo 10 dice: al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Esto parece implicar que el movimiento de la estrella, al parecer, se perdió por un instante hasta que volvió a aparecer en la constelación de Leo. Dice: al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. O sea, ¿cómo sabían que era la casa? Precisamente por la triangulación que hicieron matemáticamente y lograron identificar cuál era el lugar exacto. Dice: abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y este versículo es importante porque estos hombres adoraban al Dios de Daniel. Ellos eran creyentes según el Antiguo Testamento, aunque no eran hebreos. Sin embargo, ellos entendían y conocían quién era el Dios de Daniel, o el Dios de los hebreos. Entonces, es un testimonio muy fuerte acerca del nacimiento de Cristo, que también es un aspecto que se ha negado en la historicidad de Cristo en cuanto a su nacimiento. Los evangelios dan un registro bastante preciso sobre la historia de Cristo en cuanto a su niñez. Sin embargo, no nos dice mucho sobre la adolescencia de Cristo. Y no incluye ninguna razón, ningún propósito que no se incluya eso, porque el propósito de los evangelios es el ministerio de Cristo. Su nacimiento es importante para dar demostración de que Cristo no solamente era hombre, sino que también era Dios hecho hombre, o Dios con nosotros. Y lo que hizo Cristo iniciando su ministerio. Entonces, todo lo que hizo Cristo desde los 12 años hasta los 30 años, no hay registro en los evangelios. Vemos cómo Dios empieza a dar testimonio sobre Cristo, como el Hijo de Dios encarnado. Lucas también nos registra otro evento que tiene que ver con el niño Jesús. Vamos a ver. Lucas 1:76. Y Lucas 1:76, bueno, antes de ese versículo, ese no es el pasaje que ando buscando. Cuando Jesús lo presenta en el templo. Capítulo 2 de Lucas. Versículo 21. Dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido.
Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, es decir, antes que viese al Mesías. Recuerde que ungido o Mesías significa ungido, o Cristo significa ungido también. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, es decir, para circuncidarlo, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, les pides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque has visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Es interesante que Lucas registra este testimonio, porque aquí se está dando testimonio no solamente de que Cristo iba a ser el Salvador de Israel, sino también el Salvador de los gentiles. Vea lo que dice, dice la cual, porque han visto mis ojos tu salvación, verso 30, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Porque el propósito de Lucas es presentar a Cristo como el Hijo del Hombre, que no solamente es el Salvador de Israel, sino también el Salvador de las demás naciones, en el cumplimiento del pacto abrahámico. Dice: José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: y aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose a la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Entonces es importante que el testimonio de Ana y de Simeón, porque ellos en ese momento reciben unción del Espíritu Santo para profetizar acerca de Cristo, para dar testimonio acerca de Cristo. Incluso desde antes de que Juan el Bautista diera testimonio. O sea, ya había un testimonio previo sobre Jesucristo. Y este testimonio viene a ser para confirmar a José y a María acerca del propósito por el cual Dios los había escogido para ser los padres de Jesús. Y es importante eso, porque no se puede perder de vista que Dios los iba a utilizar a ellos para la crianza de Jesús en cuanto a hombre. O sea, Jesús iba a recibir una instrucción y una enseñanza conforme a cualquier niño judío de aquella época. Y eso hay que entenderlo de una forma bastante clara, porque la madre tiene la obligación de instruir al niño en todos los aspectos de la ley hasta los 12 años. Después de los 12 años, la instrucción le corresponde al padre o les corresponde al varón. Pero la formación básica la da la madre. Por eso es que encontramos el testimonio que da Pablo acerca de Timoteo, ¿verdad? Que la abuela y la madre fueron los que la instruyeron a Timoteo en la palabra de Dios. El padre no, porque el padre no era judío. Pero eso es lo que hace Pablo cuando dice que lo toma para instruirlo. Porque él, como hijo de una madre judía y que había sido instruido en la ley, necesitaba ser instruido por un varón o un rabino en este caso. Y el caso de Pablo, que era rabino, toma a Timoteo como, por decirlo así, el rabino o el rabí que iba a instruir a Timoteo en los caminos de la palabra del Señor y principalmente en el Evangelio de Cristo.
También en este mismo capítulo encontramos, antes de que se presente a Jesús, el testimonio de los ángeles y los pastores. Dice el versículo 8, y había pastores de la misma región que revelaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Ese versículo 8 es importante porque eso nos da más o menos el tiempo en el cual Jesús nació. Jesús nació antes de invierno en la nación de Israel. Y el invierno empieza más o menos a finales de octubre y principios de noviembre. Pero antes de que se llegue el invierno se celebra la fiesta de los tabernáculos. Lo cual es importante porque Jesús no nace en diciembre como se ha hecho creer, sino que Él nace más o menos a mediados o finales de octubre en la fiesta de los tabernáculos, porque Cristo tabernaculizó, es decir, fue construido o le fue dado un tabernáculo en el cual habite, es decir, su humanidad. Por eso el cuerpo de Cristo viene a ser un tabernáculo. Y por eso Cristo nace en la fiesta de los tabernáculos. Dice, aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó del resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. La ciudad de David no es Jerusalén en este caso, sino Belén. Esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él una multitud con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Verso 16, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Entonces aquí vemos que el nacimiento de Cristo fue acompañado de diferentes testimonios, de diferentes eventos ya preparados por Dios para hacer conocer el propósito de Dios y el propósito por el cual Él había enviado a su Hijo al mundo. Es decir, el nacimiento de Cristo o la venida de Cristo al mundo no fue silenciosa, sino que fue proclamado al mundo. Fue proclamado por ángeles, fue proclamado por pastores, fue proclamado por hombres sabios del oriente, fue proclamado por profetas y fue anunciado en el Antiguo Testamento. Entonces el nacimiento de Cristo como hombre, siendo Dios, no pasó desapercibido para Israel. Ya fue anunciado con bastante anticipación. Dice verso 19, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Okay. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Hay varias objeciones que hacen los eruditos con respecto a la encarnación de Cristo. Recordemos que la doctrina de la cristología es atacada principalmente en dos aspectos: en negar la encarnación o negar la deidad. Entonces, en muchos aspectos hay teólogos que han negado la encarnación de Cristo y grupos también que lo han hecho. Y no solo en este tiempo, sino desde hace 2000 años incluso. Sin embargo, el testimonio de la Biblia es que Dios se hizo hombre. Para eso son los evangelios. Los evangelios son los testigos. Porque la Escritura dice que como está citado en 2 Corintios 13:1, por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Según la ley, todo tiene que ser demostrado con el testimonio de 2 o 3 testigos. Pero en el Nuevo Testamento encontramos 4 testigos. 2 que son apóstoles de Cristo y 2 que son
discípulos de Cristo, que son Marcos y Lucas. Entonces tenemos 4 testigos, pero tenemos 3 testigos que conocieron a Cristo y un testigo que, aunque no conoció a Cristo en persona, pero recopila el testimonio y da el testimonio, que ese es Lucas. Entonces, como ya había mencionado, los evangelios tienen diferentes propósitos. Mateo presenta a Cristo como el rey, Marcos presenta a Cristo como el siervo, Lucas nos presenta a Cristo como Dios hecho hombre, y Juan nos presenta a Cristo como el verbo de Dios o el logos, es decir, Dios que viene al mundo. Tenemos también el testimonio de Juan el Bautista. Vamos a ir a Juan. Versículo 6 del capítulo 1 de Juan, que dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Está hablando Juan el Bautista. Dice: este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Dice: Juan el Bautista vino dando testimonio a Israel de el Logos encarnado, es decir, de Cristo, o la luz, como habla aquí Juan. Dice: no era él la luz, o sea, Juan el Bautista no era la luz, sino que él vino para dar testimonio, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Cuál luz? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Dice: en el mundo estaba, porque ya Cristo ya era adulto como hombre, dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Aquí ese versículo 11, que dice: a lo suyo vino, pues se entiende a la nación de Israel, pero también se entiende a su creación. Dice: y los suyos no le recibieron, es decir, los judíos o los hebreos. Dice: más a todos los que le recibieron como Mesías, a los que creen en su nombre, es decir, a los que creen quién es Él en verdad, Dios hecho hombre, dice: les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, o de ser hijos de Dios. Entonces, ¿cómo se llega a ser hijo de Dios? Hay que recibir a Cristo como Mesías y creer quién es Él, Dios hecho hombre. Dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, de sangre no, porque no hay una línea de sangre de los hijos de Dios. O sea, es algo espiritual, o sea, no es algo de la carne. Dice: ni de voluntad de la carne, o sea, no por el esfuerzo propio. Nadie se puede volver hijo de Dios. Ningún hombre, ninguna mujer por su esfuerzo propio puede llegar a ser o convertirse en hijo de Dios. Dice: ni de voluntad de varón, es decir, por la autoridad de alguien que declare a otra persona como hijo de Dios. Dice: sino de Dios. Es decir, nadie puede ser hijo de Dios o llegar a ser hijo de Dios si no es dado por Dios. Solo Dios puede engendrar hijos de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, o tabernaculizó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice, versículo 15, retoma el tema: Juan el Bautista dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, con lo cual está afirmando su deidad, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y luego en el versículo 19 vemos otro testimonio que registra Juan en su evangelio sobre Juan el Bautista. Dice: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Dice: confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo.
Entonces vea que Juan el Bautista fue enviado para dar testimonio de la luz sin ser él la luz. Y él mismo dice, yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías. Entonces, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Ahora, estas preguntas que le hacen los judíos, ¿eres tú Elías? Es porque los judíos tienen la esperanza de que Elías, que fue llevado al cielo, o que fue arrebatado, vuelva nuevamente. Entonces por eso le pregunta, ¿eres tú Elías? Y dijo, no soy. Pero proféticamente, él era Elías, sin ser el verdadero Elías, pero estaba profetizado que Elías vendría y Juan el Bautista viene en el espíritu de Elías. Dice, ¿eres tú el profeta? Que es el profeta que está anunciado en la ley por Moisés, cuando Moisés les dice que Dios levantará profeta en Israel así como él. Evidentemente este profeta es el Mesías, pero ellos interpretan que es otro profeta, un profeta como Moisés. Le dijeron pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. O sea, vemos que Juan está preparando el camino para Cristo, o sea, para el Mesías. Dice, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y eso es porque los judíos esperaban, en cuanto a su tradición, que una de las señales que iba a ser el Mesías es que iba a bautizar. Por eso es que encontramos a Jesús, como en el Evangelio de Juan, que se menciona que él bautizaba. Dice, Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, porque él es el Logos, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado, porque es Dios hecho hombre. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vemos que Juan el Bautista está dando testimonio de quién es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, quita el pecado. Él lleva el pecado y lo quita. Por eso es que Juan más adelante dice que el que en él cree tiene vida eterna, más el que no cree ya ha sido condenado, porque él quita el pecado del mundo. Verso 31, yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Ahora, el bautismo de Juan es importante porque el bautismo iba a llevar a Israel a un arrepentimiento, a que el corazón de la gente se volviera a Dios. Por eso era importante que los que venían al bautismo de Juan, perdón, manifestaran un genuino arrepentimiento. Porque en ese arrepentimiento ellos están manifestando su deseo de volverse a Dios. Y en el Nuevo Testamento pues tenemos también el testimonio de los apóstoles, en el caso de Pedro y el caso de Pablo en sus epístolas, acerca de la encarnación de Cristo. Ellos no niegan ni la deidad ni la encarnación de Cristo. Y hay diferentes argumentos que no vamos a darle mucho énfasis a eso, porque no es importante. ¿Cuál es el propósito de la encarnación? O sea, ¿por qué Cristo se hizo hombre? Porque el Logos, o sea, Dios, la segunda persona de la Trinidad, tenía que hacerse hombre, porque tenía que ser el sustituto por el pecador. Se le necesitaba que otro hombre, en la misma condición que el primer Adán, fuera el que pagara el precio que exigía la justicia de Dios, y es la muerte del pecador. Pero como Adán no podía pagar por sí mismo, ni tenía
los medios para hacerlo, otro tenía que hacerlo. Entonces viene Cristo como el sustituto, para cumplir precisamente el principio de sustitución. Un inocente muere en lugar del culpable. La única diferencia es que ahora este inocente está en la misma condición del hombre. Es un hombre, solo que sin pecado. Por lo tanto, este sí está en capacidad de poder cumplir con la exigencia de la ley de Dios o la justicia de Dios para proveer eterna redención o una redención completa. El otro propósito de la encarnación es revelar a Dios, al Dios invisible, para que Dios sea conocido a través de Cristo. Porque nadie ha conocido a Dios ni puede conocer a Dios. O sea, la revelación de Dios, o que la revelación que ha dado Dios de sí mismo en la Escritura, es una declaración completa. Pero para que el ser humano pueda acercarse a Dios apropiadamente necesita que haya un intermediario apropiado. Así que Dios se pone al nivel del ser humano para que el ser humano pueda llegar a conocer a Dios a un nivel en que no le sea extraño, sino que le sea familiar. Y eso es lo que declara Juan en el capítulo 1, versículo 18. Dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, Cristo viene a dar a conocer al Padre, a mostrar al Padre a través de Él. Por eso es cuando Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque tanto el Padre como Él son uno, y son el mismo. El otro propósito de la encarnación de Cristo es cumplir las profecías del Antiguo Testamento que anuncian la venida de Cristo, como por ejemplo Génesis 3:15, que anunciaba la simiente de la mujer, o Isaías 7:14, que nos habla de que una virgen iba a concebir y iba a dar a luz un hijo, y su nombre iba a ser Emanuel, que es el nombre profético. También para cumplir el pacto davídico y el pacto abrahámico, que ya habíamos mencionado cuando estudiamos las genealogías. Ahora, con respecto a que Cristo iba a ser el sustituto o el sacrificio, o sea, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es lo primero que anuncia Juan el Bautista. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, este Cordero es un Cordero que no solo está previsto por Dios, sino que ya está predestinado por Dios. O sea, el Cordero de Dios ya fue inmolado, incluso desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces vemos que ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Que Cristo el Logos se iba a encarnar y iba a ser ofrecido como el sustituto para quitar los pecados del mundo. Y para que mediante Él, todos aquellos que van a llegar a ser salvos, lo hagan a través de Él, a través de la fe en Cristo. Dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Don Oscar, disculpe. Señor. Usted mencionó ahorita que el Cordero de Dios fue inmolado antes de la creación del mundo, ¿o me equivoco? Sí, señor.
¿Me puede repetir, por favor, era en Primera de Pedro? En 1 Pedro se dice que ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Eh, Pero inmolado como tal, recuerda, es el pasaje que ando buscando. me resulta curioso. Curioso, ¿no? Desconocía ese término así. Vamos a ver si hay un pasaje. Vamos a ver. ¿No será ese de Apocalipsis 13:8? Dice que fue inmolado desde el principio del mundo. Pudiera ser, pero ahorita no preciso el pasaje. Ok, no hay problema. Es para ver. Si es que lo que dice Pedro es que ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Bueno, voy a buscarlo con calma y luego se los pongo en el WhatsApp. Este pasaje. Para no Ok. atrasarnos. Ok. El principal Doctor, yo solo propósito, perdón. Apocalipsis 13:8. Sí, ya lo mencionamos, pero ese pasaje habla desde el principio. Apocalipsis 13:8. Está diciéndome. Sí. Dice que fue inmolado desde el principio del mundo. Bueno, al menos este pasaje implica precisamente eso, ¿verdad? Que él ya fue inmolado desde antes del principio. Pero creo que hay otro pasaje donde habla que desde antes de la fundación del mundo.
pero este pasaje se parece mucho al que ando buscando. Pero lo que sí está claro es que ya estaba, el Cordero ya estaba previsto por Dios y fue profetizado, porque ya Dios había previsto la caída del ser humano. Cuando el ser humano peca, ya Dios tiene un plan de redención. O sea, el plan de redención no es algo que a Dios se le ocurre en el momento que el ser humano cae en pecado, sino que ya desde antes de la creación del ser humano y que éste cayera en pecado, ya Dios había previsto la redención del ser humano. En primera de Juan capítulo 3 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces aquí, versículo 1, no solamente se declara que somos llamados hijos de Dios, sino que también somos hijos de Dios. Versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Entonces hay dos aspectos para el creyente: el ser llamado hijo de Dios y el ser hijos de Dios. Muchas personas pueden ser llamados hijos de Dios y no ser hijos de Dios. Lo importante es ser hijo de Dios. Y la única forma de ser hijo de Dios es habiendo recibido a Cristo. Dice: y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea Jesucristo, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora, cuando dice aquí que Él se manifieste y seremos semejantes a Él, es porque vamos a ser conformados a su imagen, a la imagen de Dios, hombre glorificado. Dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, cuando aquí dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado, no es que no tiene la capacidad o le es quitada la capacidad de poder pecar, porque la naturaleza humana pecaminosa sigue todavía en el creyente, sino porque la simiente de Dios permanece en él. Entonces ya no puede pecar de la misma manera que lo hacía antes, sin la presencia de Cristo en la persona, porque ahora es nacido de Dios. Entonces ahora hay una nueva naturaleza en la persona que lo aleja del pecado, aunque tiene la capacidad de pecar. Pero por eso Juan en el capítulo 1, él dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, significa que hay una limpieza de pecado, limpieza que antes no había, pero que ahí está presente. Y el hecho de que no puede pecar no es que no tenga la capacidad, sino que ya hay un conflicto en esa persona para pecar. Entonces, el pecado ya no es simplemente algo que es propio de esa naturaleza, sino que ya es algo con lo cual tiene que lidiar. Por eso en hebreo se dice que nos tenemos que despojar del pecado que nos asedia para poder correr la carrera que tenemos por delante. Y es algo que tenemos que hacer nosotros, o sea, hacer morir al viejo hombre. No es simplemente que ya Dios quita eso, sino que ahora da la capacidad por el poder del Espíritu Santo de poder llevar una vida de santidad y una vida de victoria sobre el pecado. Pero aquí lo que quiero enfatizar es que Cristo vino para llevar el pecado, para quitar el pecado, y que no hay pecado en Él.
Entonces, en eso es que te quiero enfatizar. La encarnación de Cristo es para llevar el pecado, quitar el pecado. 1 Corintios capítulo 15, es un pasaje que también ya hemos comentado. Bueno, aquí Pablo está mencionando el Evangelio, ¿verdad? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pero el pasaje que ando buscando en 2 Corintios, capítulo 5. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, Dios hace a Cristo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, Dios pone en Cristo todo el pecado y lo hace pecado sin ser el pecado, para que entonces podamos alcanzar la justicia de Dios. Entonces, por eso la tipología del Antiguo Testamento, que presenta los diferentes tipos de animales, son diferentes aspectos de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, el sacrificio del Antiguo Testamento cubría el pecado, no lo quitaba. Pero en Cristo el pecado es quitado. Ya que Juan hace énfasis en eso, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es quitado, el pecado es quitado. Con Cristo el pecado es quitado completamente. Porque Él es el sustituto perfecto para poder redimir al ser humano. Ahora, el sacrificio de Cristo es un sacrificio eterno. No es un sacrificio temporal, como era el sacrificio de los animales del Antiguo Testamento. Hebreos capítulo 10, versículo 4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, nada más cubrirlos. Verso 5, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Por eso la importancia de la encarnación de Cristo. Porque si Cristo no se hubiera encarnado, no hubiera habido un sustituto perfecto para redimir al ser humano. Tenía que haber un cuerpo necesariamente. Sin el cuerpo de Cristo no hay redención. Sin la sangre de Cristo no hay redención. Dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Aquí es el Logos que está hablando. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. O sea, quita lo primero para establecer esto último. Dice, en esa voluntad, en la de Cristo, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces vea que el énfasis aquí en este versículo es el cuerpo de Jesucristo. Ahora, la ofrenda del cuerpo de Jesucristo es hecha una vez para siempre. No es necesario que se repita. Entonces, el sacrificio es único e irrepetible y suficiente. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día administrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces el creyente es hecho perfecto para siempre por la ofrenda de Cristo. De ahí que la Escritura presenta al creyente como santificado, justificado. O sea, una obra perfecta. A los ojos de Dios, ya el creyente salvado es perfecto. Es santo, es justo, es completo. Aunque desde la perspectiva nuestra, desde nuestra experiencia, todavía fallamos, todavía pecamos. No somos perfectos. Pero desde la perspectiva de Dios ya sí lo somos.
Y ahí donde viene la importancia de la presencia del Espíritu Santo en el creyente, porque es el Espíritu Santo que le da la capacidad al creyente de perseverar, de seguir adelante, de levantarse de sus fallos, de volverse a Dios a pesar de sus errores, de volverse a Dios a pesar de su dureza de corazón, a pesar de todas las cosas que pueden estorbar en la vida de un creyente. Al final, el creyente va a vencer, porque va a perseverar en la fe, si realmente ha nacido de nuevo. Primera de Pedro capítulo 2. Versículo 22 dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros seréis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces solamente en Cristo puede haber victoria sobre el pecado. Solamente en Cristo puede haber sanidad del pecado. Solamente en Cristo podemos estar muertos legalmente a los pecados y vivir a la justicia de Dios. Sin Cristo no se puede hacer nada de eso. Por eso es que, como dice Juan, no es por sangre, ni por voluntad de la carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Es que somos hijos de Dios. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Una pregunta, Oscar, Sí. que se me vino así de pronto, como dicen. Y en el pasado, nada quitaba los pecados. ¿Cuál era los rituales de tantos sacrificios de animales que había en esa época? ¿Puedo repetir la pregunta? Porque es que se le entrecorta. Que no había nada que quitara los pecados del pueblo, de las personas. Ajá. Y se hacía tanto sacrificio animal. ¿A qué se debía el que se hiciera tanto sacrificio animal? Tanto derramamiento de sangre animal. Porque tenía que el pecado ser cubierto. El sacrificio era temporal, era para cubrir el pecado. Pero por eso tenía que ser continuo, tenía que hacerse cada cierto tiempo, porque, por decirlo así, esa sangre caducaba. O sea, cubría el pecado, pero cierto tiempo. Ya después ahí tiene que volverse otra vez a otro sacrificio. Por eso, porque es así, porque la sangre de los animales no es equivalente a la sangre humana. La sangre de los animales no tiene pecado, los animales no tienen pecado. Por eso es que se usa animales, o se usaba animales. Pero para que la justicia sea completa, tiene que ser un hombre cuya sangre no tenga pecado. Por eso cuando Cristo viene, su sacrificio es único e irrepetible. O sea, es hecho una vez y para siempre. Sí, Eso sí. es lo que explica Hebreos. Entonces, el Antiguo Testamento tenía que hacerse sacrificios continuos porque la sangre venía a ser nada más un remedio temporal. A la vez que se estaba anunciando tipológicamente al verdadero sustituto, que es Cristo. No sé si todavía le queda alguna cosa que no entienda o no le estoy aclarando. No, sí, sí, la aclaró bien. Voy a preguntarle a la chinita, que fue la que me hizo la pregunta. No, es que me queda la duda de que si hacían sacrificios, pues no valía de nada. Entonces, ¿para qué? No, sí valían. El sacrificio valía.
pero no era un sacrificio perfecto. Era un sacrificio que tenía que realizarse nuevamente. Por eso es que cuando uno estudia Hebreos, ahí mismo lo dice, ¿verdad? Que el sacerdote tenía continuamente que estar presentando los sacrificios, pero que no quitaban el pecado. O sea, no que el sacrificio no es que era ineficaz, era eficaz para cubrir el pecado, pero no para quitarlo. Solo el sacrificio del sustituto perfecto, del Cordero de Dios, es el que quita el pecado. Mientras que los sacrificios de animales nada más cubrían el pecado. Entonces esa es la diferencia. Los sacrificios de animales cubren el pecado, pero no lo quitan. El sacrificio de Cristo cubre el pecado y lo quita totalmente, porque cumple con las exigencias de la justicia de Dios. Pero el hebreo tenía que presentar el sacrificio porque era parte del pacto sinaítico. No podía dejar de presentar los sacrificios. Tenía que seguir haciéndolo. Pero ya ha venido Cristo, que es el sacrificio perfecto, entonces ya los sacrificios de animales ya no son, por la fe ya no son necesarios, porque ya por el sacrificio de Cristo era suficiente. Entonces ahí es donde Israel va a entrar precisamente esa condición, pero cuando Cristo venga y establezca su reino sobre la tierra, entonces ya Israel, el Israel salvo, va a comprender precisamente que ya el sacrificio de Cristo es único y suficiente para redimir a la nación de Israel y no solamente al individuo. Pero mientras tanto ellos no tienen ese entendimiento porque rechazan a Cristo. Ahora sí, ya me quedó claro. Gracias. Ok. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. El otro aspecto de la encarnación de Cristo es que Cristo no solamente es la víctima, es el Cordero, sino que también el mismo sacerdote que ofrece el sacrificio. En el versículo capítulo 2, en Hebreos 2, versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces Cristo se presenta no solamente como el Cordero de Dios, o sea, la víctima o el sustituto, sino también como el sacerdote que ofrece la víctima. Entonces cuando Cristo llega a la cruz, Él está fungiendo no solamente como aquel que es el Cordero, sino también como el sacerdote que está oficiando. Por eso al final, antes de que Jesús exhale su espíritu, Él dice, consumado es. Que esas son las palabras que proclama el sumo sacerdote cuando ofrece el sacrificio de Yom Kippur o de expiación por la nación de Israel. Dice, consumado es. Entonces Cristo, como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, él exclama, consumado es, porque el sacrificio ya está completo, ya la obra está hecha. Y esas palabras son irrepetibles, ya Cristo las pronunció una sola vez en la cruz y ya no tiene que volverlas a pronunciar, porque ya todo ha sido consumado. Hebreos es el libro que más nos habla sobre eso, sobre no solamente de Cristo como el sacrificio perfecto, sino como el sacerdote perfecto. Dice el versículo 22 del capítulo 7 de Hebreos, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Por qué de un mejor pacto? Porque este es un pacto nuevo.
Dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, o sea, Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, o sea, que nunca va a cambiar. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces vemos acá, en estos versículos, no solamente que se presenta a Cristo como el sumo sacerdote perfecto, cuyo ministerio es inmutable, o su sacerdocio es inmutable, que intercede para siempre, sino que también se ofrece a sí mismo, una vez para siempre. Y ese doble aspecto de la humanidad de Cristo es algo que tenemos que tener presente también. Cristo como sacerdote y Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, en Cristo encontramos básicamente dos aspectos en cuanto a su naturaleza divina y su naturaleza humana. Entonces, eso se llama la unión hipostática. Es decir, que en Cristo encontramos dos naturalezas, una naturaleza que es divina, que es eterna, que siempre la ha tenido, y una naturaleza humana que no la ha tenido desde la eternidad, sino que la adquiere en el tiempo, porque Él es encarnado en el vientre de María, o asume una naturaleza humana en el vientre de María. Y como ya explicamos, eso era necesario para que porque se necesita que el sacrificio sea un cuerpo que tiene sangre, y esa sangre es sin pecado. Entonces la sangre que Cristo derrama en la cruz del Calvario es la sangre de Dios, porque Él es engendrado por intervención del Espíritu Santo, quien es Dios. Entonces en su humanidad, aunque Él es hombre, su sangre es sin pecado. Y esa sangre no es la sangre de María, es la sangre de Dios. Y el otro aspecto que es importante es que su resurrección, porque Cristo tiene un cuerpo, pero Él no se despoja de ese cuerpo, sino que ese cuerpo ahora, por su resurrección, es transformado a un cuerpo glorificado. Entonces cuando Cristo resucita con una humanidad nueva, glorificada. Y es precisamente a esa humanidad glorificada a la que todo creyente, todo hijo de Dios va a llegar a ser, o va a llegar a manifestarse. Va a llegar a recibir esa humanidad glorificada. Mientras que en este momento nosotros, aunque a los ojos de Dios ya somos perfectos, en la práctica no somos perfectos, pero llegaremos a ser perfectos en la resurrección o por la transformación, si el creyente está vivo en la parucía de Cristo. Pero no debemos perder de vista que en Cristo hay dos naturalezas, una humana y una divina. Ahora, Jesucristo es 100% Dios. Él no perdió nada de su deidad. Y cuando adquiere su humanidad, eso no le suma nada a su deidad, porque su deidad es completa. Pero su humanidad, que es perfecta, lo hace 100% hombre. Entonces Jesucristo es 100% Dios y es 100% hombre. No es mitad Dios ni mitad hombre. Él es 100% Dios y 100% hombre. Y eso es algo que tenemos que entenderlo bien. Porque muchos que niegan la divinidad o la deidad de Cristo o la humanidad de Cristo es porque malinterpretan o no entienden esta revelación, la revelación que hace Cristo de sí mismo como hijo de Dios y como hombre. Jesucristo se presenta como Dios y se presenta como hombre. Y ese es el conflicto que tenían los judíos con Cristo, porque cuando Él se declaraba o implicaba que Él era hijo de Dios, ellos entendían que se estaba haciendo igual a Dios y por lo tanto era Dios, siendo hombre.
y ellos entendían que él era hombre. Y Jesús nunca negó que él fuera hombre, ni tampoco negó que él fuera Dios. Y recuerda la revelación de Cristo en el Nuevo Testamento, vemos que él es 100% Dios y 100% hombre. En todo momento. Él nunca deja de ser Dios, ni deja de ser hombre, incluso en la resurrección, porque en la resurrección él adquiere un cuerpo humano, sí, pero glorificado. Entonces, esa humanidad glorificada, esa humanidad perfeccionada, es la que se le promete al creyente, que va a recibir en la resurrección, al igual que Cristo la recibió en su resurrección. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Ahora, la humanidad de Cristo es completa. Y aquí es donde tenemos que distinguir ciertos aspectos. O sea, Dios es espíritu. La deidad de Cristo es espiritual y eso no cambia. Pero como hombre, él adquiere una naturaleza totalmente humana. O sea, tiene un alma humana, tiene un espíritu humano y tiene un cuerpo humano. Y ese es el testimonio que nos da la Escritura. No debemos confundir el espíritu humano de Cristo con su deidad o su naturaleza esencial espiritual, que es propia de Dios. Ahora, vamos a ver algunos pasajes aquí que se presentan. Mateo 26, Jesús declara que su cuerpo es legítimo. O sea, como hombre, dice el versículo 12, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Entonces Jesús está afirmando precisamente que Él tiene un cuerpo humano y que ese cuerpo va a morir, como le corresponde a todo ser humano. Solamente que Él va a morir no de una muerte natural, sino de una muerte aplicada por los hombres, pero que tiene un propósito de redención. También Jesucristo declara que Él tiene alma, en Juan capítulo 12, versículo 27. En Juan capítulo 12, 27 dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame a esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Entonces Jesucristo, Él declara que tiene alma. Y esa alma implica todo lo que tiene el alma del ser humano, el intelecto, las emociones, la voluntad. Eso estaba en el alma de Cristo. Y es el alma que Él tiene asociada a su nueva naturaleza humana, que lo hace hombre. O sea, el hecho de que Cristo asuma la naturaleza humana no es simplemente que esa naturaleza humana es un mero cascarón en donde está la deidad, porque también se declara que en Cristo habita la totalidad de la deidad, sino que además de la deidad ahí está todo lo que implica la naturaleza humana, un cuerpo, un alma y un espíritu humano. Marcos capítulo 2, Jesús declara que Él tiene espíritu. Dice, conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Ahora, cuando dice aquí que conociendo luego Jesús en su espíritu, se está refiriendo no a su espíritu esencial, divino, sino a su espíritu humano, el espíritu que es parte de su naturaleza humana. Y el testimonio de los evangelios es precisamente ese, que nos presenta a Cristo, no solamente su naturaleza divina, como Hijo de Dios, encarnado, sino que también nos presenta a Cristo en todos los aspectos de su naturaleza humana, porque Él nace como un hombre, se desarrolla como un hombre, dice como un ser humano. Y es importante el testimonio que da Lucas sobre eso.
Dice Lucas capítulo 2, dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, en el versículo 39, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Dice, y el niño crecía y se fortalecía. Es decir, llevaba un desarrollo normal, como todo ser humano, como todo niño. Dice, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Ahora, Jesús también manifestó diferentes aspectos de la naturaleza humana. O sea, él sintió hambre, sintió frío, sintió sed, se cansaba, dormía, tenía necesidades, todo eso, igual que cualquier ser humano. Es decir, si él no hubiera tenido, si él nunca hubiera sentido hambre, nunca hubiera sentido sed, nunca se hubiera cansado, nunca hubiera tenido necesidad de dormir, entonces cualquiera dudaría que él es un ser humano, porque no sería alguien normal. Pero Cristo era enteramente normal en todos los aspectos de la naturaleza humana. Hasta el punto de que él ya experimentó la muerte. ¿Cuál era la diferencia? Principalmente que él no tenía pecado, no practicaba el pecado, su carácter era perfecto en todo aspecto. Él era perfecto en sus emociones, perfecto en sus razonamientos y pensamientos, era perfecto en su voluntad, porque su carácter era perfecto. A pesar de que era humano, no tenía o no estaba sujeto a la imperfección humana, porque él nace como un hombre perfecto. Recuerde que Adán, que es el primer Adán, el primer hombre, es perfecto en todos aspectos, excepto cuando cayó en el pecado, ya dejó de ser perfecto. Pero Cristo nace según una naturaleza caída, sin naturaleza pecaminosa, por lo tanto él nace como segundo Adán, siendo perfecto. Y ahí es donde también podemos ver algo que trasciende, y es que Cristo, siendo perfecto, ¿cómo pudo vivir en medio de una humanidad imperfecta? ¿Cómo se relacionó, a pesar de su perfección, con seres humanos imperfectos? Pero eso no fue una limitante para que él pudiera relacionarse apropiadamente con otros seres humanos. De hecho, vemos a Jesús llevando una vida social completa, de acuerdo a su tiempo y de acuerdo a la cultura judía de su tiempo. Así que Jesús fue un hombre en todo sentido, siendo Dios también.